Bueno, al fin y a cabo, ya todos sabemos qué profesiones elegirán, todos quieren ser héroes, dijo el profesor de una clase mientras lanzaba todos los papeles por los aires. Todos comenzaron a gritar de la felicidad, aunque hubo alguien que no lo hizo, mientras ese estudiante veía que todos estaban felices, porque ya terminó el año escolar. El profesor se dio cuenta de una hoja que describía un estudiante de su salón, con la curiosidad de ver la palabra, héroe, levantó esa hoja arrugada que estaba en el suelo para leerla, y su cara de sorpresa se hizo de notar. Así que quieres ser un héroe Izuku Midoriya, dijo el profesor con una voz de frialdad, a pesar de que lo dijo con una voz no alzada, logró captar la atención de todo el salón, y después de escuchar Izuku Midoriya, este estudiante se sintió como un balde de agua fría caía sobre el cabello de color verde, ya estaba preparado para lo que era su día a día, la burla de sus compañeros de salón. Todos se empezaron a reír a más no poder, las risas de ellos, hacían que Izuku le doliera por dentro, todo lo que tenía que soportar, día tras día siendo abusado por sus compañeros de aula, haciéndole bullying todo el tiempo que estuvo en el colegio. Maldito Deku, ¿acaso crees que estarás a mi nivel? Dijo una voz impulsiva y totalmente enfadada con Izuku, este mismo, se asustó y dijo. Solo quiero ser un héroe Kacchan, aún así no tenga un Kirk, quiero ser un héroe, quiero intentarlo, dijo Izuku que ya tenía miedo de lo que iba a hacer su amigo de la infancia, para persecución de Izuku. Bakugo hizo una pequeña explosión en la carpeta de Izuku, el cual este tuvo miedo de lo que iba a hacer Bakugo, no obstante, el profesor los separó. A pesar de que sus compañeros habían dejado de reír, aún se están escuchando unas pequeñas risas en todo el salón. Horas después. Las clases habían terminado, lo cual era un alivio para Izuku cada vez que esto pasaba, significaba que había terminado su tortura de esa semana y también la última, pero no sabía que ese día era el último de todos, antes de que su preciado mundo se viniera abajo. Así que ¿quieres ser un héroe, no Deku? Habló Bakugo con una voz arrogante y molesta. Sí, Kacchan, quiero cumplir mi sueño que tuve desde niño, dijo Izuku con una voz de motivación y alegría, aunque estaba intimidado por Bakugo, este al escuchar lo que dijo Izuku, se enfureció y dijo. Tú nunca vas a ser un héroe Deku, nunca lo serás, ríndete y déjate caer en la miseria, además, si tanto quieres un Kirk, mejor tírate de un edificio, seguro así lograrás que en tu próxima vida obtengas uno, dijo Bakugo totalmente enfadado, sus ojos delataban esa furia que sentía Bakugo, Izuku solo le quedó dejarse intimidar y guardar sus cosas. Bakugo ya se estaba yendo del salón. No obstante, Bakugo se detuvo al ver una libreta, que tenía de portada, Mi camino para ser un héroe, Bakugo en un rápido movimiento, le quitó la libreta. Miren chicos, Deku quiere ser un héroe con esta libreta, habló Bakugo con un tono de risa, mientras que sus amigos también se reían de tal estupidez, nadie puede ser un héroe con tan solo un libro, escribiendo las características de los héroes. Kacchan, devuélveme el libro, dijo Izuku con miedo, para intentar recuperar su libreta. ¿En serio quieres que te lo devolvamos? Dijo un amigo de Bakugo que también le hacía bullying a Izuku. ¿Eres estúpido o qué? ¿Realmente crees que puedes convertirte en un héroe solamente escribiendo? ¡Qué idiota!, exclamó Bakugo con una voz entre risas, mientras veía a Izuku que estaba triste por sus burlas. Por favor Kacchan, dame mi libreta de apunte de héroes, habló Izuku con impotencia y miedo por lo que podía hacer Bakugo. El lugar se quedó en silencio, solamente se escuchaba la lluvia que golpeaba el suelo, y también golpeaba a un charco, el cual Bakugo escuchó, se dirigió a la ventana para decir unas palabras. ¿Quieres tu libreta Deku? Preguntó Bakugo con clara burla hacia Izuku, este mismo estaba sorprendido y totalmente dominado por el miedo. Bakugo al ver esta expresión en la cara de Izuku, hizo una explosión que destruyó la libreta de Izuku, para culminar con el vaso, la libreta cayó en un charco de agua que la lluvia está produciendo. Para Izuku, esa libreta representaban sus años de esfuerzo el analizar las cualidades de los héroes, Bakugo luego de haber destrozado la libreta, Izuku sintió como esos años de esfuerzo, se esfumaban en un instante, Bakugo se fue del salón riéndose por ver llorar a Izuku de una forma tan lamentable.
Izuku bajó rápidamente las escaleras totalmente preocupado, y, al llegar al charco en el que cayó su libreta, vio que la libreta estaba totalmente destrozada, por la explosión que hizo Bakugo. Rápidamente recogió su libreta de apuntes de héroes, y empezó a llorar más fuerte al ver que tantos años de esfuerzo y analización de héroes por tantos años, había sido un fracaso. Cualquiera se sentiría de esa manera, el dolor de haber invertido tanto esfuerzo en algo para que un instante, lo destrocen es algo muy estresante y muy triste. La lluvia se intensificó más y cada gota que caía era para intentar camuflar las lágrimas que soltaba Izuku cada segundo. Izuku dejó la libreta en el charco otra vez y se fue a su salón para recoger su maleta e irse de esa escuela, lo que vendría a ser felices para otros al terminar las clases. Para Izuku era el peor día de su vida, y más que no había traído paraguas, el estrés y el dolor se intensificaba cada vez más. Ahora solamente quiere llegar a su casa e intentar olvidar este día tan frustrante. Els sentimientos negativos eran los culminantes de sus días en la escuela, pero, afortunadamente, se acabó su tortura, para por fin entrar a la prestigiosa Academia de Héroes UA. En esa academia se formado los mejores héroes de todo el mundo, tanto como los del top 50, hasta los del top 10, e incluso al héroe número 1, considerado el mejor héroe de todos, All Might. Y a pesar de que no tiene un Kirk, quiere ser un héroe ya que su voluntad de ser uno, es lo que lo ayudaba a soportar el abuso en la escuela. Por fin terminó, ahora solo quiero cumplir mi sueño que tanto anhelo desde pequeño, exclamó Izuku recomponiendo su felicidad, ya que sabía que su camino de héroe estaba empezando. En plena caminata, logró poner como algo se quemaba y también como mucha gente hablaba preocupada. La curiosidad lo dominó y procedió a ir a ese lugar. Cuando se dirigía a ese lugar, Izuku sentía una mala espina, sabía que algo estaba mal, por instinto y por esa corazonada empezó a caminar más rápido, y de inmediato, se dio cuenta que era el camino que él tomaba para llegar a su casa. La lluvia hacía que oculte su cara de preocupación, y después de tanta caminata, logró llegar a la esquina de su cuadra para por fin llegar a su casa. ¿Qué habrá pasado en mi cuadra?, se preguntó Izuku preocupado. Llegó a la esquina y volteó, para ver una casa totalmente incendiada. Izuku se quedó totalmente sorprendido por la situación, y no solamente él, sino todo su vecindario estaba en ese lugar. Se preguntaba, ¿qué había pasado en esa casa para que se incendiara? Esa preocupación que lo atormentaba todo el camino invadió su mente otra vez, sabía que era algo malo, y no dudé en preguntar a una de las tantas personas que había en ese lugar. ¿Qué pasó aquí, señor?, preguntó Izuku con un tono de preocupación y sorpresa. ¿No estás viendo, niño? Esa casa está incendiada, ya llamamos a los héroes profesionales para que se encarguen de esto. A Izuku no le quedó más que aceptar esa respuesta, así que retomó su camino a casa. ¿Qué habrá pasado en esa casa? ¿Cómo se originó y quién lo produjo? Esa será la pregunta que Izuku se hacía en sus pensamientos. Espera, pero si mi casa está en esta vecindad, dijo Izuku recordando la ubicación de su casa. Pensar en esas cosas hace que su mente no se concentra en otras, así que, volvió a esa cuadra, y se dio cuenta de algo. No estaba seguro de lo si que estaba pensando era real, así que, le preguntó a otra persona, pero esta vez cambiando la pregunta. Buenas tardes, señora, ¿quién es el dueño de esa casa?, preguntó Izuku para comprobar una cosa. Esa corazonada se empezó a intensificar más, ya que la señora no respondía. Paso incógnita. Es de Inko Midoriya, respondió la señora. Izuku se quedó frío al escuchar esa respuesta, y pensando que se había equivocado o había escuchado mal, le pidió a la señora que repitiera la respuesta. La dueña de esa casa incendiada es Midoriya. Izuku se quedó totalmente sorprendido y asustado. Eso quería decir que su madre estaba ahí adentro. Los nerviosismos empezaban a recorrer todo su cuerpo, empezó a temblar de maneras incontrolables, y el miedo se apoderó de él. Ser amado querido por él estaba en esa casa incendiada, esa persona querida que siempre estuvo para él en los momentos difíciles, ella fue la única que estuvo a su lado, y ahora está en su propia casa totalmente incendiada. Madre, gritó Izuku con miedo y desesperación, al ver que la casa que estaba incendiada era suya. Rápidamente tiró su mochila al suelo para intentar rescatar a su madre, pero, un señor lo detuvo. Niño, ¿qué estás haciendo?, dijo el señor, que estaba totalmente confundido del por qué Izuku intentó correr hacia la casa incendiada.
Izuku gritó otra vez, madre, con más desesperación. El señor lo había entendido, pero, aún así no va a dejar ir a Izuku hacia su propia muerte, mejor esperar a las autoridades o a un héroe, ya que los ciudadanos no pueden hacer nada al respecto. El fuego rápidamente se empezó a expandir, y provocando una explosión, ya que las llamas habían llegado a la cocina, y el gas hizo que se expanda más el fuego, y llegando a Izuku, que estaba al frente de toda la multitud intentando rescatar a su madre, y recibió las llamas en la mitad de su rostro. Izuku ya lo gritaba por su madre, sino por el dolor. El intenso ardor hizo que se arrodillase, y el señor que no había recibido las llamas, aprovechó la situación para alejar a Izuku de las llamas. Izuku no podía con el intenso dolor que le provocaba la quemadura, y la multitud lo miraba con preocupación, al ver la quemadura de Izuku. A pesar del intenso dolor que sentía en su rostro, aún seguía preocupado por su madre. No obstante, se desmayó por el intenso dolor que sintió. Horas después. ¿Dónde estoy?, dijo un exaltado y con confusión, ya que no reconocía el lugar. Al instante una voz respondió esa pregunta. «Estás en el hospital», dijo el doctor que estaba viendo el expediente de Izuku. Su confusión no le permitía presenciar lo que tenía él en su cuerpo. «Mira niño, tu cara sufrió una quemadura de 3er grado, por lo tanto, sabes cómo tendrás que vivir a partir de ahora en adelante». «Me quemé la cara, pero, no sé a lo que se refiere de vivir a partir de ahora», dijo Izuku. «Bueno, no sé por qué te explico, a fin y a cabo eres un niño», dijo el doctor mientras que agarraba un espejo para que se viera la cara, para luego que el doctor diga. «A esto me refiero». Izuku se quedó totalmente sorprendido y asustado, ya que tenía vendaje en la mitad de su rostro. Además eso explicaba por qué le costaba visualizar las cosas. «¿Qué es esto?», dijo Izuku con tartamudeo y miedo en su rostro. Bueno, lo que quedaba de él, sus emociones positivas se desplomaron hacia lo más bajo, para solamente permaneciera el miedo por ¿qué va a hacer de su futuro? Ese sueño de convertirse en un héroe, ahora se mantenían a flote gracias a alguien. Su sueño de convertirse en héroe y su motivación es All Might, el héroe número 1, pero, a pesar de tener esa admiración y motivación, no podía permanecer tranquilo. No obstante, como si fuera un pequeño rayo que había pasado en su cabeza, recordó lo que había sucedido en su cuadro y rápidamente preguntó. «¿Qué pasó con madre?», preguntó Izuku totalmente exaltado y preocupado de cómo se encuentra su madre. «¿Quién es tu madre? Dime su nombre y apellido para identificarla y responder a tu pregunta». «Se llama Inko Midoriya, ese es su nombre», dijo Izuku. El doctor empezó a mover las hojas de los expedientes de sus pacientes y la encontró. Inko Midoriya, 38 años, nacida en Musutazu, el 4 de julio, su kirk es telequinesis, hijo llamado Izuku Midoriya. «Dime, ¿tu madre estuvo en el mismo incendio que tú?», preguntó el doctor ya que había leído el estado de Inko. «Sí», respondió rápidamente Izuku. «Ok, mira, esto va a ser muy fuerte para ti, quiero que mantengas la calma, y no te exaltes. ¿Estás preparado?», habló el doctor con seriedad, ya que lo que iba a escuchar Izuku podría ser fuerte. «Bueno, va a ser fuerte». «Sí», Izuku respondió y preparándose para lo que iba a venir. «Inko Midoriya, estado». El doctor tomó una bocanada de aire para luego decir. «Estado, muerta». La habitación se quedó en un silencio total. A pesar de que el doctor estaba serio, se notaba la incomodidad en toda la habitación, y ligeramente la tristeza de Izuku. Ese rotundo silencio se rompió, ya que Izuku empezó a llorar. La incomodidad había terminado para pasar a un momento de tristeza inminente. Las lágrimas caían sin cesar, y el doctor, a pesar de que debe tener una actitud serena, aún así, le había dejado un mal sabor de boca. «Es doctor, eso es un hecho, pero realmente le duele dar este tipo de mensajes, y es la primera vez que le da un mensaje de ese tipo a alguien tan joven, como Izuku. Lamento por tu pérdida Midoriya, no te vamos a cobrar, a pesar de que la operación fue costosa, creo, o bueno, todo el personal cree que es lo mejor, apenas si tienes 15 años, y un niño a esa edad, no debe recibir ese tipo de mensajes tan dolorosos», dijo el doctor lamentando su pérdida. Luego de haber dicho eso, el doctor procedió a irse de la habitación, para dejar a Izuku y que procese el mensaje.
Pero, después de que el doctor se haya retirado, empezó a llorar más fuerte, al menos para intentar liberar el dolor que sentía, y a pesar de que aún recuerda la sensación de tener una quemadura de 3er grado en la cara, ese dolor no se compara con el dolor psicológico que está sintiendo. Se dice que el dolor sentimental es más fuerte que el dolor físico, y lamentablemente es cierto. Ver a la única persona que te apoyó, que te crió y que te amó, saber que ha muerto, es como múltiples cuchilladas en el corazón, pero, aún así el dolor sentimental es más fuerte. Las gotas de la lluvia se hacían resonar en la ventana, cada gota representaba el dolor que sentía Izuku al perder un ser tan querido como su madre. La lluvia también está sintiendo el mismo dolor que Izuku, no obstante, su sueño de ser un héroe aún se mantiene, a pesar de haber perdido todo en un solo día. Un mes después, Izuku se encontraba en el cementerio donde habían enterrado a su madre. A pesar de que ya había pasado un mes, el dolor seguía latente en su corazón, y aún sigue pensando, ¿por qué le pasó todo esto? Ya no solamente era que la mitad de su cara estaba quemada y le había dejado marca, sino que también había perdido a su madre. Las flores le daban un ligero toque de felicidad a Izuku, ya que él sabe que está en un lugar mejor, y lo más importante, que su madre siempre lo va a querer. Le trajo sus flores favoritas, las rosas. A ella le gustaba mucho, y las rosas le hacen recordar los días alegres que sentía, pero, esos días alegres se terminaron. Te quiero mucho madre, siempre te voy a querer, fuiste la única que me apoyó en mi sueño de ser un héroe, a pesar de que yo no tenía un Kirk. Habló Izuku totalmente adolorido por la muerte de su madre. Sus lágrimas aparecieron otra vez, ya con el dolor a su límite, cayó de rodillas, y dijo: ¿por qué te fuiste? Mientras empezaba a llorar más fuerte, y así pasó durante varios minutos, o incluso horas llorando la muerte de su madre. La única pregunta coherente que tenía Izuku en su mente era: ¿quién te mató? Al día siguiente, Izuku despertó exaltado. La pesadilla habían invadido su mente mientras él dormía. Tuvo que dormir en la calle, era lo único que le quedaba. ¿Quién aceptaría a un adolescente de 15 años para que trabaje? El sistema laboral a esa edad te considera demasiado joven, y por lo tanto encontrar trabajo para Izuku se le será casi imposible. Por el momento se debe de quedar en su callejón y después trasladarse a otro lugar. La muerte de su madre fue tan doloroso para él, y a pesar de que había salido del hospital, el dolor físico no lo sentía. El dolor emocional es lo que realmente le dolía, y además, no tiene a dónde ir, no tiene un hogar, ya que fue incendiado y aún no sabe quién fue, pero, ya nada de eso importaba. Ahora solo quiere estar solo. La sonrisa de Izuku había desaparecido, ahora solo dominaba la frialdad. Su sueño de ser un héroe aún se mantenía en la mente de Izuku milagrosamente. Ahora solo tiene que buscar un lugar para pasar la noche, ya como no tiene dinero, no puede pagar un hotel, así que solo por este día le queda vivir en las calles friolentas. Es lo único que se le ocurría a Izuku, ya que otra forma no había, así que empezó a caminar, a paso lento. No tenía prisa, al fin y al cabo, ¿quién se va a preocupar por él? Su único familiar murió, y ya no tiene nada que perder. Su sufrimiento acabó. No obstante, otro surgió para atormentar su vida, para hundir su vida y su sueño de ser héroe. Su objetivo era buscar cobertura para pasar esta noche seguro, y a pesar de que aún seguía adolorido por la muerte de su madre, no afectó su intelecto, pero sí sus emociones. Había cambiado. Después de salir del hospital, ya no era el mismo. La sonrisa había desaparecido para reemplazarla por la frialdad en la cara de Izuku. ¿Qué más da, si ya no hay nadie en que se preocupe por mí?, dijo Izuku en sus pensamientos. Las horas habían pasado y encontró un lugar para pasar esta noche, un pequeño puente. Tenía que conformarse con eso, ya que, solamente se quedará un solo día. Así que Izuku pasó debajo del puente, para ver que no hubiese algo extraño o alguien. Afortunadamente, no había nada extraño ni alguien, así que ese iba a hacer el lugar que le serviría para descansar y superar la muerte de su madre. No puede moverse mucho aún, y necesita recuperarse. ¿Aún así puedo ser un héroe?, se preguntó Izuku a sí mismo. Su sueño de ser un héroe permanecía en él. No obstante, su mente cambió tras la muerte de su madre. Un efecto tan doloroso que ataca en la mente, puede cambiar la persona. Izuku no era la excepción. Izuku empezó a llorar otra vez. Aún no puede con la muerte de su madre, lo perdió todo en un segundo. La vida toca fuerte la puerta a la persona indicada, entra en su interior y la cambia a su gusto. Los golpes de la vida son duros, y la pregunta que predomina en esas situaciones es:
¿Qué tantos golpes puedes soportar? La vida puede ser bonita para unos, pero un infierno para otros. Cuando parece que ya terminó, un nuevo golpe que recibes, y ese último golpe puede ser tu perdición, una entrada para hundirte en la oscuridad profunda y perderte en un nuevo mundo. Es cuando un ser compuesto de lodo aparece desde las alcantarillas, y dice: un huésped. Gracias, niño, dijo la persona compuesta de lodo. Izuku exaltado se alejó rápidamente, para luego preguntar: ¿quién eres? Dijo con tartamudeo y el miedo en sus venas, tanto que empezó a temblar todo su cuerpo. Nadie, solo déjate poseer, lo decía el ser de lodo mientras atrapaba a Izuku. Este mismo intento sacarse del agarre de ese villano. Aléjate de mí, no quiero morir, dijo Izuku con mucho miedo en sus ojos. Todos los niños quieren ser un héroe, ¿no es cierto? Dijo el villano de lodo riéndose. Si ese es el caso, tú eres mi héroe, me estás salvando de la justicia, dijo el villano con burla por la cara que hacía Izuku, mientras lo poseía. ¿En serio voy a morir de esta forma, atacado por un villano? No quiero morir así, por favor alguien que me salve, habló en sus pensamientos Izuku, ya que su boca está obstruida por el ki del villano que poco a poco lo estaba poseyendo. Cada segundo que pasaba era un infierno, sentir como a poco controlan tu cuerpo, y el dolor de introducir el ki del villano, hacía que cada vez perdiera más la esperanza. Los héroes no hay héroes, solo están para adornar la sociedad, no hacen nada, al fin y al cabo hacen todo por dinero. Por favor, que alguien me salve, dijo Izuku con sus últimas fuerzas antes de cerrar, pero, antes de que los cerrara completamente, vio una silueta que caía del cielo, y lo que logró oír antes de desmayarse fue: tranquilo, porque yo estoy aquí. Tiempo después. Izuku abrió los ojos poco a poco y logró oír que alguien le decía: desperté muchacho, una y otra vez, mientras sentía pequeñas palmadas en su mejilla. Para cuando Izuku había abierto los ojos totalmente, se sorprendió de inmediato por la persona que estaba al frente de él, por la persona que lo ha salvado. All Might lo había salvado de ese villano. ¿All Might?, preguntó Izuku totalmente desconcertado por la situación en la que se encontraba. El héroe número 1 respondió rápidamente a la interrogante de Izuku, diciendo: sí, soy All Might. Ahora dime, ¿te encuentras bien? Contrapreguntó el héroe número 1 que se preocupaba por la salud de Izuku. Sí, estoy bien, respondió Izuku aún con su sorpresa en su rostro. Bueno, el villano está encerrado en esta botella, así que ya no hay peligro. Voy a volver a preguntar, ¿estás bien? Lo digo porque te desmayaste ya que el villano obstruyó tus vías respiratorias y te desmayaste al instante. Sí, gracias por su preocupación, respondió Izuku. Me alivia. Bueno, me tengo que ir, este villano se va a escapar si no lo dejo ante las autoridades. Nos vemos, exclamó All Might con mucha alegría por saber que un civil había sido rescatado exitosamente. Esperé. El héroe número 1, al escuchar lo dicho por Izuku, a su dirección y prestar atención a lo que iba a decir. Tengo una pregunta, dijo Izuku con timidez y nerviosismo, la pregunta que le iba a hacer al héroe número 1, y depende de lo que respondiera, podrás seguir su sueño o no. Dígame muchacho, soy todo oídos, dijo All Might con alegría y su sonrisa resplandeciente, que hizo que Izuku se calmara un poco. Izuku suspiró, y se preparó mentalmente para la pregunta, pero aún así los nerviosismos estaban en lo alto, y se armó de valor para decir: ¿una persona sin peculiaridad puede ser un héroe? Ese entorno se quedó en un silencio profundo, nada se escuchaba, y la incomodidad en Izuku se hizo presente. Estaba pensando que esa pregunta era un faltamiento de respeto para el héroe número 1, porque esa pregunta lo haya incomodado a él. No. Esa palabra se escuchó en toda esa situación, esa respuesta hizo que Izuku se ponga helado. Estaba pensando que había escuchado mal, ¿no es así? Puede que haya escuchado mal, no quería creer que esa era la respuesta de alguien a quien Izuku admiraba tanto, y procedió a decir: disculpe, no lo escuché, ¿puedes volver a repetir? No. Se volvió a escuchar, Izuku estaba temblando, su mayor admiración lo había decepcionado, había arruinado su sueño, esa respuesta había hecho que el barco se hundiera, pero la cosa para Izuku no acabó ahí. Una persona sin peculiaridad no puede ser un héroe, es muy peligroso,
Y perder la vida es muy alta, el cargo de un héroe no es fácil, no es para todas las personas, debes estar adaptado y preparado mentalmente para sacrificar tu vida por la de otros, un Kirk que es importante para la sociedad que vivimos, si tanto quieres ser un héroe, lamento decirte que esa es una tarea imposible para alguien sin Kirk, realmente, lo siento mucho. Mientras el héroe número 1 decía eso, dio un potente salto para retirarse de esa situación. Izuku cayó de rodillas, no podía creer que su más grande admiración, le hubieras dicho, no, a su sueño, estaba destrozado y su sueño se había desvanecido, ya no tenía nada que perder, ya no tenía un sueño, ya no tenía sentimientos, ya no tenía vida, esa respuesta había dejado un vacío en su mente tan profundo, que su mente era la de otra persona, a pesar de que estaba llorando, su cara lo reflejaba dolor, no reflejaba sufrimiento, ya no reflejaba expresiones, Izuku estaba temblando, esa respuesta lo había afectado tanto a su mente, que empezó a temblar, sus manos temblaban, sus piernas temblaban, su mente templado, había caído muy bajo, no tenía nada, y una vaga idea para solucionar ese problema se había presentado en el vacío de Izuku. Una solución que aliviaría ese dolor profundo dentro de él, suicidarse, una solución fiable, ya que, al fin y al cabo no tenía nada que perder, su máxima migración destruyó su sueño, destruyó y hundió ese barco que lo mantenía a flote, y estar rodeado en el océano, estando solo, solamente agua y nada más, suicidarse para reencarnar y tener, por fin, un Kirk. La noche invadía la ciudad de Musutazu, las luces que iluminaban la ciudad se hacían presentes, una vista hermosa, no obstante, había una persona en la cima de un edificio, el viento chocaba contra su cara, y movía ligeramente su cabello peliverde, de la misma forma su ropa, Izuku estaba echando un vistazo a su ciudad, en la ciudad que creció, que se formó su sueño, en donde se encontraba su mayor admiración, y donde nació, vivió y murió su querida madre, lo perdió todo en menos de 2 días, lo que Izuku deseaba era, que haya una reencarnación, y tener un don. ¿Por qué nació sin Kirk? Esa pregunta no se podía responder, ¿será obra de Dios? ¿O es lo que me tocó vivir, es lo que me tocó sufrir? Todo esto es algo asqueroso, Olmig, una persona en quien confiaba, me destruyó mi sueño, destrozó todos los años de esfuerzo, todo fue en vano. Maldita sea, a pesar de que me voy a suicidar, aún le tengo miedo a la muerte, a pesar de que ya no siento nada, estoy temblando, tengo miedo, mucho miedo, por favor Dios, dame otra oportunidad, porque esta oportunidad ya está destruida, ya no quiero vivir esta miserable vida, ya no quiero seguir sufriendo, si no hay reencarnación, entonces espero encontrarme con mi madre, dijo Izuku totalmente destrozado. Cogió valentía y con esperanza en su mente de volver a encontrarse con su madre o reencarnar, estiró su pie, para tirarse de un edificio y acabar con su sufrimiento, pero, hubo algo que lo detuvo, hubo una voz que hizo que retrocediera, y que Izuku volteé rápidamente. Nacer sin un Kirk es algo muy grave, es un delito, una persona que no tiene un Kirk, es rechazada por la sociedad, abuchean a las personas que no nacen con un don, esas personas no eligieron nacer sin un Kirk, y aún así la discriminación está en lo alto en estos momentos, si una persona no tiene un Kirk, es abusada, acosada, golpeada y muchas crueldades humanas, dime, ¿no es detestable? Izuku se quedó callado los momentos, ni siquiera se tomó el tiempo de preguntar quién era la persona que le está hablando, yo no elegí nacer sin un don, de hecho, quería uno, y mi vida pero cuando descubrí que no había despertado una peculiaridad, la sociedad abusó de mí, Bakugou abusó de mí, la sociedad hizo que perdiera a mi madre, porque los héroes no estaban ahí. Nadie acepta a una persona sin un don, la sociedad evolucionó de esa manera para que haya tanta discriminación. La sociedad evolucionó así por los quirks, y las personas que no tienen un quién, son menospreciadas, abusadas y rechazadas, ahora que lo pienso, tiene razón, yo quería un Kirk, pero aún así quería ser un héroe, y mi mayor admiración hizo que mi sueño se derrumbe, fui rechazado por todos por algo que yo no elegí no tener, esto es muy detestable. Es muy detestable, habló con una voz enfurecida Izuku a la persona que le había hablado. Héroes hablando de sueños imposibles, la sociedad está destruida, las personas son discriminadas simplemente por no tener algo en común, es algo muy detestable, te ofrezco algo, ¿quieres acabar con tu vida? ¿O cambiar esta sociedad tan corrupta y corrompida por los héroes? Dijo la voz del hombre que estaba analizando a Izuku.
Quiero cambiar esta sociedad, respondió Izuku. Puedes ser un héroe, no serás reconocido como uno, pero serás un héroe, y no te preocupes, yo te daré un poder y cambiaremos esta sociedad tan corrupta, tan malévola, tan nefasta, la cambiaremos para que todos sean iguales, para que todos sean libres. Además, los villanos no buscamos solamente destrucción, la mayoría busca un bien mayor, rechazados por la sociedad simplemente por tener un poder que no querían, o simplemente no tener uno, esas personas rechazadas, son las que más buscan un cambio a esta sociedad, tanto tú como yo, y como la mayoría de villanos buscamos lo mismo, queremos hacer algo mejor por las personas, y vuelvo a repetir, no te preocupes. Porque yo estoy contigo. Dijo la voz que estaba hablando con Izuku. Palabras muy diferentes a las que había dicho el héroe número 1, yo estoy aquí y yo estoy contigo, son palabras muy diferentes, y el sueño de cambiar esta sociedad se hacía cada vez más grande en Izuku, ya que, al fin y a cabo, la culpa la tiene esta sociedad tan discriminatoria en la que vivimos, por el más mínimo defecto que tengas, eres rechazado por todos, abusado y maltratado por todos, y simplemente por no ser igual a los demás, simplemente por ser diferente a los demás y ser tú mismo. Desde que aparecieron los quirks, la sociedad se volvió más discriminatoria, la muerte de muchos niños abusado por otros, la mayoría de esos casos, la víctima no tenía un don, y todo por no ser iguales a los demás. Dime, ¿cuál es tu nombre? Dijo Izuku. Mientras dijo eso, los recuerdos de los constantes abusos que recibía él, se hacían presentes en su mente, cada golpe que recibía por su supuesto mejor amigo, hacían que estoy ahora en ira. Se escuchó una pequeña risa detrás de Izuku, para luego decir: mi nombre es All for One.